hay dos momentos. Y este que ya vamos a discutir, que es postnatal. Entonces, prenatalmente, ustedes me dicen, la mujer en promedio, entre el quinto a séptimo, probablemente las siglas después, MD, es como estamos ahora poniendo las siglas de médico, una sigla que usted quiere con todas sus ansias, ¿no? Ponerle eso antes del nombre. Ese es su objetivo, ¿sí o no? Poder poner su nombre esas dos letras. Paréntesis, eso les está faltando. Factor H. Si usted se puso, ¿no entendieron factor H? H de güey. No es alusión personal a la señorita. Eso se decía en cierta época de la selección ecuatoriana de fútbol, donde usted a lo mejor era chiquito o chiquita, y se les echaba duro a los jugadores porque no clasificaban un mundial. Los periodistas de ese entonces decían, lo que le faltan a estos jugadores es factor H. Le va a golpear como una ola en el mar. Y usted no está pila. Cuando la ola le agarra a uno, yo no que le cuesta feo. Dos opciones. Hacen pucheros y se ahogan, o se paran, se meten al mar como si nada, pasó el otro. Se acabó. ¿Su meta es o no es estar en el teatro universitario de aquí en un par de años? ¿Por qué no son capaces de mantener la misma convicción que cuando entraron? Medicina es una carrera de aguante, no de velocidad, y a todos, me incluyo, nos la cuesta ligero, muy feo. Yo me mantenía vivo. A ver si yo quiero verme como esos señores y señoritas que están en esa época en el teatro universitario. Yo les mandaba de tarea que vayan al teatro universitario a ver la graduación, para que vean si no quieren ustedes estar igualito que ellos. Y si quieren estar igualito que ellos, ahí no importa si yo pasé en 5 años, de 6 años, de 7 años, de 10, entonces no importa. El asunto es que llegué. Y si uno que va a sonar bonito ponerle MD antes. Deme una mano, haga un poquito de esfuerzo y verá que lo logra. Desde el quinto a séptimo mes del pico máximo. ¿De dónde venían las células germinales primordiales? En hombre y mujer. Error. En la segunda semana de desarrollo. El SD es como las memorias de los celulares. En la segunda semana de desarrollo, de ahí migran a las paredes del saco vitelino y de ahí migran a la gónada en desarrollo. Y luego se dividen por qué mecanismo. Inicialmente por mitosis. Se dividen por mitosis. Y la célula germinal primitiva en la mujer se llama a veces en algunos libros no le ponen la B de vaca, le ponen ovogonio, si la hayan visto. Es lo mismo. No le ponen ovogonio, le ponen ovogonia. Es lo mismo, ¿sí o no? Ahora, esas células reproductoras de ahí, célula germinal primordial, que se divide por... En este quinto a séptimo mes me termina dando millones de ovogonios. Y el ovogonio se divide por mitosis o meiosis después. ¿Y qué forma? Primario. Es que si saben. En estas preguntas les matamos. Se empieza a hablar de qué cantidad de material genético tienen estas células. El ser humano, hablando del material genético, ¿es un organismo haploide o diploide? Diploide. Una voz de varón la que tiene ahí. Aparte del compañero castigado. ¿Qué significa esto del diploide? Que va a tener los juegos de cromosomas.
Los de haploide y diploide desde el punto de vista de la célula reproductora. Toda célula como tal, usted sabe que tiene, como bien me dicen, ¿dónde le pongo para no dañarnos del gráfico? ¿Hasta aquí cuántos Tiene la cromosomas? mitad de la 46. Goma. Goma X. ¿Y es mujer? ¿Hay otra opción? ¿XY en ovogonia? No, pues, o sea, en ovogonia imposible. ¿Cuál tendría que ser 46XY? El espermatogonio, ¿no es cierto? O sea, nosotros. No le ponen en la prueba ovogonia, le ponen una célula germinal 46XY. ¿A quién estoy haciendo referencia? A un varón que forma gametos. Si le pongo una célula reproductora 46XX, gametogénesis femenina, no hay a dónde. ¿Saben lo que significa mosaico? No. No. Solo lo aclaro porque no somos tan malos. Eso se ve en segundo. Mosaico es un individuo que tiene dos líneas celulares diferentes. Y eso pasa, por ejemplo, en los síndromes Down. Tienen 46XY o XX, lo que sea. Y otras células tienen 47XY. ¿Los individuos así forman gametos masculinos y femeninos? La respuesta es no. Eso debe haberle dicho el doctor Hammett. O sea, usted forma un gametos femeninos o gametos masculinos. No puede formar los dos. La especie humana no hace eso. ¿El ovocito primario cuántos tiene? Igual 46. Igual 46. Igual 46. Mantiene 46XX. Lo que pasa es la cantidad de material genético que tiene. Y ahí usamos las famosas letras N, ¿no es cierto? Cada gameto tiene una cantidad de material genético que es la mitad de la especie. Por eso le llaman haploide. Se juntan los dos, reconstituyen el material genético y se forma un organismo diploide. Ahora, el ovocito primario sufre una división medio peculiar. Aparte de dónde ya dio otra cara producida. El ovocito primario, ¿qué le va a pasar? O sea, era que iba a proliferar. Proliferaba ¿El ovocito primario se y... divide por mitosis? Yo digo que sí. Perfecto. Este de aquí ya va a entrar en un proceso de reducción. Defíname meiosis. Es el proceso por el cual una célula diploide se va a transformar en una célula hija haploide. Perfecto. Pobre compañero que la han castigado en el piso. ¿Para qué será que la célula sufre un proceso de reducción de su material genético? ¿Qué funciones cumple la meiosis? ¿Para qué es buena? Para mantener la variabilidad genética. Algunas funciones tiene. A ver, dígame. Una de sus funciones, porque en una de sus etapas hay reclutamiento e intercambio de material genético, y eso es vital. ¿Para qué? ¿Y para qué es importante eso de variabilidad genética? Antes de conservación de la especie, adaptarse. Ese es el éxito de muchas especies, adaptarse a su medio. Y el intercambio, o el entrecruzamiento, el intercambio de material genético es la base de la variabilidad genética, que es la base de la adaptación y es la base de la supervivencia. Especie que no se adapta, ¿para qué más sirve la meiosis? Para la reproducción. ¿Cómo? Cuando se une con espermatozoide. No tanto así. Lo que me dijeron por aquí, la definición, reduce el material genético de diploide a haploide para mantener constante el material genético de la especie. Porque si no, habría gametos 46 de XY o lo que sea, más 46 del otro gameto, siga sumando. Ya queda un organismo. ¿Esa palabra cómo es? Poliploide. Y si se une un organismo así con otro, la especie humana tendría múltiplos de 46, de 46, de 46. ¿Y así es la especie humana? Como veremos en segundo, las poliploidías son incompatibles con la vida. Ya vamos a ver que eso no se da. ¿Alguna otra función de la meiosis?
Y me acuerdo de la pregunta del examen, del primer examen. El ovocito primario va a entrar en la primera división reduccional. Ustedes me dicen que entra en meiosis 1. ¿Qué Ya hablamos de productos tengo? Ovocito secundario. No. Se va a detener, o sea... Sí tiene ovocitos ¿Y? en diproteno. En cuerpo fino, cuerpo polar. Eso. Disculparán las garrapatas. Usted aprendió que a diferencia del varón, la mujer forma un único gameto viable. Uno. Mientras que el varón forma más de uno. De cada ovocito primario, ¿cuántos ovocitos secundarios tuvo? Uno. No salen dos, no salen tres, no salen cuatro, no salen cinco, solo sale uno. Pregunta de millón para empatar con lo que estábamos haciendo aquí. ¿Con qué células germinales nace esta señorita? ¿Con cuáles nació la del video? El ovocito ¿Este primario. señor termina la meiosis 1? Perfecto. ¿Se queda detenido en qué? En diploteno. Diproteno. Diplotene, dictioteno con C, dictiotene. Es lo mismo, ¿no es cierto? Queda detenido ahí. ¿Cuánto tiempo? Décadas. Hasta que Hasta dé que la termine primera todo el menstruación. proceso, ¿no es cierto? No termina su división hasta ovocito secundario. ¿Cuándo la termina? O sea, de hecho la termina cuando ya es fecundado, porque si no se detiene antes de meiosis 2 en metafase. Si era metafase, ¿no? No me acuerdo. O sea, tú eres mujer. En cada 6 meses. Ya. Eso no pasa con el secundario. O sea, es que se forma secundario cuando es fecundado. La señorita nació con ovocitos primarios, todos de acuerdo, ¿no es cierto? Sí, Que están detenidos del diploteno, dictiotene, ¿todos de acuerdo? sí. La pregunta es, ¿cuándo o qué evento o qué hace que termine esa primera división meiótica? Acá dice La fertilización. La fertilización. Perfecto. Ok. Lo que le hace terminar meiosis 1 es ese fenómeno. Así que la LH tiene algo que ver. El ovocito secundario que sale entra en la meiosis 2, ¿sí o no? Bien. Esa fue voz de mujer. ¿Por qué dijo metafase? Y póngale el apellido metafase 2. ¿Quién fue? ¿Usted mismo? A ver. Bien. Sale este ovocito de aquí, el que tenemos aquí es un ovocito secundario. Póngale el apellido metafase 2. Y metafase, pero de la división meiótica. No la metafase de la división mitótica, porque recuerde que mitosis también sufre o tiene una metafase como una de sus componentes, ¿sí o no? Pero no tiene segunda metafase. Se queda ahí a menos de que venga un metiche como el del video y ayude. ¿Sí o no? Si llega ese metiche, que ya vamos a hablar de eso con otro video, ese ovocito secundario progresa en esa meiosis 2. ¿Qué productos tengo? El segundo cuerpo polar. ¿Y? ¿El cigoto? ¿Qué macho? Yo no sabía que el espermatozoide entraba ahí de una y cigoto aquí abajo. Dura muy poco tiempo. No. Lo que llamamos o conocemos como óvulo, ¿no es cierto? Algunos le llaman oótide, pero este es el óvulo tradicional, común y serpiente. Pero el óvulo no vive mucho. ¿Cuánto vive? 3 días creo que vive. Creo que vive 3 días.
Lo más aceptado, lo que dijeron aquí, 12 horas como máximo 24. 48 se describe como algo excepcional, pero generalmente vive de 12 a 24, no vive más. Diga. Ya vamos a hablar de todo eso. Algunos autores sostienen que el primer cuerpo polar también sufriría meiosis. La mayoría dice que no, por eso se habla de solo 2 cuerpos polares. Pero hay algunos que dicen que este también se dividiría. Así que el ovocito secundario para terminar meiosis 2, ¿qué necesitaba? La almetiche. Ayuda, no necesita de la fertilización, si no naranjas. Si no, no termina ese ciclo y se muere. Con todo este repasito, al primer momento, Juan, dame camino, el ciclo reproductor femenino regular, ¿ya consiguieron las dos? ¿Alguien que falte? No se anotaron ni nada. Yo pasé para el precio. Mejor. Pongamos nombres, o vamos poniendo nombre al primer momento. El ciclo reproductor tiene como que subetapas. Esos primeros 5 días le llamaban... Esa es la menstruación, esa es la fase menstrual, ¿no es cierto? Aquí hay menstruación. Ahí. Pero esa menstruación es parte de una gran etapa inicial. ¿Cómo se llamaba? Tiene al menos 2 o 3 nombres. Folicular granulosa. Se puede ver desde el punto de vista hormonal, desde el punto de vista del endometrio útero y desde el punto de vista de la célula reproductora del ovario, desde el punto de vista hormonal. Bien, ¿quién dijo eso? ¿Por qué no? La primera se le conoce folicular. Bien, ¿por? Esto se adivina. En la primera mitad, la LH ha estado casi quieta. Sí. Luego es que hizo un pico para entrar en la segunda mitad. La que se mantiene con un valor un poquito más alto. Bien. ¿Dónde se produce el FSH? De la adenohipófisis. Bien, la hipófisis tiene 2 partes, adenohipófisis y neurohipófisis. Es en la adenohipófisis. Sí. Bien, por eso lo de FSH. Y porque la FSH reclutaba esos folículos y les permite madurar y progresar. ¿Qué tipo de folículos había? Se comió, faltó uno. Antes, células planas, única capa. Primordial, y allí, primario, secundario. El terciario tiene varios nombres. Primordial, primario, ¿y qué decía? Primordial, primario, terciario, primario, secundario, terciario, segundo. Chichay. Eco, la gran diferencia entre el uno y el otro es la altura de las células. Era el primordial o plano, primordial de células planas, sí. El primario de células. El momento que se forma el antro folicular y hablamos de secundario. La cavidad antral es lo que le pone como secundario. Características del terciario de Degrad. El tercio, no me acuerdo. Eso sí no me acuerdo. No, El antro no gigatote, sé. ¿qué más? Hay estas células de cúmulo óporo o cúmulo vígero, que es lo mismo. ¿Qué más? La zona pelúcida, esta capa amorfa, se forma alrededor de la célula reproductora. ¿Qué más? De hecho, porque la zona pelúcida se usa antes. Las coronas radiales después. Las tecas ya comienzan en el primario. ¿Qué más? Digamos en el secundario. Perdón. Más que antro, creo que era. El terciario está pegado a la parte externa del ovario, ¿sí o no? Y en la parte externa del ovario forma una elevación llamada estigma, que ayuda a romper el estigma. Una, la LH. ¿Qué más? Eco. Hay unas enzimas que ayudan a degradar esa pared. Colagenasa es una de las más importantes. Strepsina otra. Colagenasa de las más importantes. ¿Qué más?
No creo que sea activador de Hay otras plasminógeno. hormonas que van a hacer que se acumule tanto líquido en el folículo maduro que la presión de este va a ser tan grande que la misma presión le hace salir a la célula reproductora. Y ahí viene el otro nombre. Desde el punto de vista hormonal, hay otra hormona que trabaja aquí full. Son los estrógenos. Se usa como medio apelativo feo. Estás estrogénica hoy día. ¿Han oído? Y es verdad. Hay una etapa en la que ustedes están. Estrogénico. La primera mitad tiene más predominio de estrógeno, ¿sí o no? Ya, por eso también se le llama fase estrogénica. Folicular, desde el punto de vista de la FSH y de lo que está pasando en el ovario, que está reclutando los folículos. Y desde el punto de vista del endometrio, bien, ¿qué está proliferando? La capa funcional del endometrio. Bien, usted vio que en esta primera etapa, cuando estaba sangrando, se pierde gran parte del endometrio. Y usted vio que el endometrio tiene 3 capas, para ser exacto. 2 de ellas se unen y forman la funcional. Entonces, desde este punto de vista es proliferativo. ¿Qué prolifera? Bien, lo que dijo la compañera. La capa funcional. Recuérdenme en esas 3 capas del endometrio. Basal. ¿Perdón? Miometría. No hay 2 funcionales. La funcional. ¿Perdón? Basales por cosa y compacta, dice la compañera. Las 2 se juntan para formar la funcional. ¿Cuál se pierde en la menstruación? Y esa es la que prolifera en la primera etapa. Perfecto. Ahora, usted aprendió que la mujer no es que tiene un ciclo de 28, 28, 28. Tiene un mínimo y un máximo, ¿no es cierto? Preguntemos a un varón a propósito. Mínimo cuánto, máximo cuánto, un ciclo reproductor normal. 28 es el promedio, pero mínimo cuánto puede 28 durar. más Máximo menos cuánto. 2. No. Sí hay Creo que en la mujeres, llaga está un rango. pero sí hay mujeres que cada 30 o cada 32. Por eso, normal, de 26 a 32. Sí, porque la sabria es inconstante. Pobrecito. Es inconstante La la pobre. compañera dice está hasta 32. Mínimo 26. No, 6 ciclos de 36 20. dicen acá atrás. Ustedes están con los libros, me están siguiendo hasta con eso, tienen los apuntes, ya vieron en el prep, no sean malos. El ver. Sí. 28 como mínimo no. Puede durar menos de 28. Y ustedes como expertas saben que es verdad. A veces llega al 26, a veces llega al 27, a veces llega al 25. Y no es que metieron la pata, o sea, no hubo ayuda. Es la única manera de que el ciclo se acorte. 23 a 36. Acá dice 23, máximo 36. Quisiera que revisen los 2 textos y luego de un receso me dicen. Pero la pregunta es, ¿por qué es variable? Por las hormonas. Por la La fase. fase Por la fase inicial es la inicial. variable. Esa puede durar menos o prolongarse. ¿Cuánto mínimo o cuánto máximo puede durar la primera fase? Mínimo 8, máximo 16. No se darán la vuelta. Porque casi nunca dura 14 días exactos. Ni ¿Sí ver. o no? La experiencia que les dice. Que no duran 14 exactos. ¿Habrá alguna excepción? Sí. Debe haber un cronómetro por aquí. Pero sí o no que no dura 14. 14, 14, 14. ¿Sí o no? A veces antes, a veces se atrasa. Y sigue siendo normal. A veces nunca 6, llega. 7, 8. ¿Cuántos días me tomé? Cachas. Su compañera dice de 8 hasta el día 16. Revisen ese dato y me dicen en un ratito de cuánto podría durar mínimo máximo la primera etapa. Pero el concepto ya quedó claro. La primera etapa, la variable, es la que hace que el ciclo reproductor de la mujer se alargue o se acorte. Porque la segunda mitad
Este es constante. Siempre. Esta prácticamente es, la mayoría le pone 14, otros libros le ponen 13. Pero es constante. Y esta segunda mitad tiene otros nombres porque ya hay otras hormonas que proliferan. Ya no son los estrógenos. Ya vamos a esa parte. Progesterona, sí que le llaman fase progestacional. La pregunta del millón: ¿de dónde caramba viene la progesterona en esta etapa? ¿Dónde? Bien, acá dicen cuerpo lúteo. ¿Qué es el cuerpo lúteo? Del miometro. El cuerpo lúteo es lo que deja cuando ya sale el óvulo. Sí, eso es lo que deja. Cuando ya hubo la ovulación, ahí queda un folículo. Y este sufre una transformación en un órgano endocrino que a lo mejor vieron, aunque sean diapositivas, porque no existe esa práctica. Y esta estructura es la responsable de sostener el embarazo las primeras 20 semanas, como deben haber visto. ¿Quién le reemplaza al cuerpo lúteo a partir de la semana 20? Perfecto, la placenta. Entonces, Eso no sabía. progesterona, desde el punto de vista ovárico y de la otra hormona, luteínica o luteinizante, porque hubo un papel del LH, trabaja el cuerpo lúteo. Y desde el punto de vista endometrial uterino, me dijeron secretora. Desde el punto de vista endometrial uterino. La pregunta es: ¿secretora de qué, compañero? ¿Por qué secretora? No es DLH. Ese de secretora es desde el punto de vista del endometrio raya útero. ¿Para qué se está preparando la mujer en la segunda mitad? Para la relación. Para el embarazo, para la implantación. Este cigoto que ustedes me dijeron es capaz de agarrar y por sí mismo nutrirse. Necesita ayuda. Y las primeras sustancias que le nutren, ¿de dónde vienen? Del endometrio. No del endometrio. ¿Dónde está? ¿Dónde se daba la fertilización? Ah, La ampolla de la trompa uterina. Por eso ese es el sitio más común de embarazos ectópicos tubéricos. Y si va a trabajar o va a recorrer casi una semana, la primera semana, ese trayecto, desde la fertilización y la ampolla de la trompa hasta la cavidad uterina, ustedes saben que es como en el día quinto, sexto que llega, tiene que alimentarse de algo, porque no hay endometrio en la trompa. Si hubiera algo de endometrio en la trompa, eso se llama endometriosis y es anormal. Y eso más bien, en lugar de favorecer un embarazo, lo evita. Así que, ¿de dónde se nutre en esos primeros días de vida? de la granular. Eco, secreciones propias de las células de la trompa que pasan por difusión. Agarra el cigoto y así se va alimentando. En esa primera semana no se queda como cigoto. Ya vamos a hablar de eso un poquito, ¿no? Ya cuando ya llegue al endometrio, pues ya va a encontrar un sitio privilegiado, como deben haber leído en algunos de los libros, que le va a tener suficiente comidita para que siga con esas mitosis tan tenaces que hay ahí. ¿Qué secreta? Una de las cosas, glucógeno. Exacto. Un polisacárido que es complejo tiene es una muy buena fuente de energía. Si es que no recibe ayuda, no llega el metiche, ya la señorita no va a contar si es que le bajó o no le bajó y nos desean un remember. ¿Qué va a pasar? Qué verlo. En este ciclo, si no hay ayuda, no hay colaboración masculina. Degenera. Se degenera el cuerpo. Este señor de aquí, 12 a 24 horas después, toro, se murió, Se murió. poniendo que es regular. Como ya se murió, el cuerpo lúteo va a empezar a degenerar, porque no hay los otros estímulos hormonales. Y el cuerpo lúteo se convierte en
Cuerpo blanco o albicans y eso queda como una cicatriz en la superficie del ovario, ¿no es cierto? Si eso pasa, ya no hay la secreción de progesterona que le mantiene al endometrio como tal. Y en los últimos días entra en una fase isquémica y otra vez empezamos acá. ¿Sí o no? Y se acabó todo este relajo. Pero si hubo ayuda, les ganó la calentura, como les molesta a los chicos. Dicen que van a estudiar anatomía, yo les pido que no estudien anatomía topográfica. El diablo es puerco. Se reúnen a estudiar 10 y solo van 2. Llegué a ver una película y no tenía tele. Esa es. Con todo respeto, ayer salió un meme medio alaja. Yo me río de esas cosas. Ven, te invito al cine. Disculpa, ya estoy embarazada. No sé si lo vieron. Yo ya- Hace rato. Yo soy de otra época, yo me río con ustedes. Mira de qué veces, de que te invito a ver una película a mi casa. Si sí recibe ayuda, usted Sí, ya es sabe que que no se va a tiene encontrar fe. con un gameto masculino. Características del gameto masculino. Del Wiji ese. Tiene una cabeza, un cuerpo, una cola, en la cabeza va a estar el material genético. Bueno, de hecho las mitocondrias. Ahí está, tu wiji wiji. Bish, bish. Responde, Marish. Y tiene lógica, la espermatogénesis no es perfecta. Hay un gran porcentaje de espermatozoides que son anómalos. Y eso es entre comillas normal. Solo que si hay demasiados anómalos, ese varón se vuelve infértil. Y ahí la pregunta del millón. ¿Cuánto es tolerable de porcentaje de espermatozoides anómalos para que siga siendo funcional? 20 creo. ¿No? Algunos Olu, ¿dónde estás? del 10 al 20%. Si pasa de ese 10 a 20, algunos libros te ponen 15. En, Pasa de eso, en clases. pasamos. En clases. Y hay una explicación. Espérame a que salga. La espermatogénesis en el varón es un proceso continuo. Y ahora Mientras entonces de aquí no te en la vuelvo a ver. mujer va a semestre. tener un punto de final. ¿Que va a ser cuándo? ¿Cuándo acaba? Lo llamamos menopausia, ¿no es cierto? Calla. De acuerdo al climaterio, que es un término más adecuado. Hijo de puta. Llega el cese del ciclo reproductor, ustedes de gineco estudiarán el envejecimiento del ovario y verán por qué la mujer deja de menstruar. Verga. Lo que deben haberle dicho como dato es que si las Es que, mujeres, sus familias ya, tuvieron pero este evento me a los pagas 40 o 50 el siguiente años, a la edad que semestre. sea, eso tiende a repetirse Ya. en la generación siguiente. Chao, chao. Así que preguntará a la Chao. mamá, a la abuelita, etcétera, a las tías, "Mami, ¿cuándo te pasó tal cosa?" Y usted haga un Qué pequeño vergüenza. recorrido. Su mami que tenga ahora unos 45, 50 años. Usted tiene una edad complicada, como los 20 años por allí.